Creo que ya es hora de comenzar. Bienvenidos los que han llegado. Bienvenido Erwin. Me alegro que pudo venir, asistir. ¿Me escucha, Erwin? Bueno, quizás no está en su micrófono. Bueno, vamos a comenzar con... Hola. Sí. Hola, Erwin. ¿Cómo está? Sí, los audífonos que estaban mal. Pero, Ya. bueno, un gusto de estar nuevamente. Algunos problemas Ya. de índole familiar han impedido que podía Sí. estar en las otras dos clases. Muy bien, pero me alegro que ha podido venir hoy. Listo. Ok. Vamos a comenzar con oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo que hay en tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, ¿hay alguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada, sobre los mandamientos 1 y 2? Su propósito, cómo es que quebrantamos esos mandamientos, cómo Jesús los cumplió por nosotros y pagó nuestros pecados en su contra. Ya, por eso, ya agradecidos, nuestro deseo es luchar para obedecer esos mandamientos y todos, como vamos a ver hoy, el tercer mandamiento y los mismos principios van a aplicar. Pero primero, breve repaso otra vez de nuestra relación con Dios. ¿Quién puede decirme brevemente en qué se basa una buena relación con Dios? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Y qué son las dos cosas que hizo Jesús para obtener esa buena relación para nosotros? Su obra en la cruz. Su obra en la cruz. Esa es la una, esa es la segunda. ¿Cuál es la primera? La obediencia a todo. Sí, obedeció los mandamientos por nosotros como nuestro sustituto. Y a los que creen, atribuye su obediencia a nosotros, a el que cree, para que Dios nos ve como si hubiéramos obedecido nosotros. Así es la obediencia de Cristo, como indica Mateo 5:19. Por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos ante Dios, obviamente. Entonces la Biblia enseña eso claramente, que la obediencia que cuenta ante Dios no es la nuestra, no es la que hacemos, sino la que Jesús llevó a cabo por nosotros. Hola, Edinson, ¿cómo está? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Muy bien, ¿y usted? Gracias. Igualmente. Bien, si no hay más preguntas sobre lo anterior, entonces vamos a ver el nuevo video sobre el tercer mandamiento en este momento. Entonces voy a quitar sus micrófonos y entonces muestro el video. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola de nuevo. Me alegra que continúe con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Hasta ahora nos hemos concentrado en el mensaje de la ley, pero le pido que siempre recuerde el propósito principal de la ley: prepararnos para el mensaje de un Salvador. Todo apunta a Jesús. ¿Cuánto tiempo puede usted sobrevivir sin agua?
La mayoría de las estimaciones son de 3 a 4 días, aunque algunas excepciones llegan hasta los 7 días. ¿Cuánto tiempo puede estar sin comer? Más tiempo que sin agua, pero todavía no mucho tiempo, quizás alrededor de un mes. La lección es simple. Necesitamos ingerir regularmente líquidos y alimentos para vivir. ¿Qué pasa con la comida espiritual? Cuando Ezequiel fue llamado por Dios para servir como su profeta, se le dijo que comiera la palabra de Dios. Escuchémoslo como lo describe Ezequiel en los capítulos 2 y 3. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes, escritos por los dos lados. Y me dijo, hijo del hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo, hijo del hombre, aliméntate, llénate tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Un evento bastante extraño, ¿verdad? Pero tiene sentido. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual y agua. Sobrevivimos espiritualmente en ello. Como dijo Jesús en su tentación en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lección de hoy es el tercer mandamiento. Se trata de cómo Dios nos alimenta espiritualmente con su palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Al final del video hablaremos más sobre los tiempos específicos de adoración. Pero por ahora, recuerde que Dios estableció el séptimo día como un día de descanso para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. El sábado significaba descansar, siguiendo el modelo de su propia obra de la creación. En Éxodo 20, versículo 11, dice, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el séptimo. Por eso yo el Señor bendije el día de reposo y lo santifiqué. Dios es Dios. Él no necesita descansar, pero nosotros sí. Dios hizo el sábado o día de reposo para nuestro beneficio físico y espiritual. ¿Cómo santificamos el día de reposo? Martín Lutero hizo un resumen simple de lo que Dios requiere de nosotros en el tercer mandamiento. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos la predicación de su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos y la aprendamos con gusto. Aquí hay algunos mensajes que nos hablan sobre esos comportamientos y actitudes. Salmo 119, versículo 72. Para mí es mejor la ley, es decir, la palabra de Dios, que emana de tus labios, que miles de monedas de oro y plata. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Juan 8, versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Hebreos 10, 24 y 25. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Romanos 10, 17. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Estos son solo algunos de los cientos de pasajes que hablan sobre la palabra de Dios y nuestro uso de la misma. Si usted ha estado atento a cómo funciona la palabra de Dios con sus dos enseñanzas principales, la ley y el evangelio, imagino que puede comenzar a identificar algunos efectos de ambos. La ley nos entristece cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Quizás no está siguiendo lo que la palabra nos dice. Tal vez sea nuestra falta de escuchar la palabra o la falta de apreciar lo importante que es la palabra para nosotros. Quizás hayamos dejado de ir a la iglesia, pero luego escuchamos el evangelio y nos levanta de nuevo. Vemos a Cristo, nuestro Salvador, en la palabra
y eso borra nuestras tristezas. Una nota final. Dios quiere que adoremos los sábados o los domingos. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo. ¿Qué es un sábado? Sin embargo, queremos recordar los 3 tipos de ley: civil, ceremonial y moral. El tercer mandamiento, tal como lo encontramos en Éxodo, es en realidad una mezcla de lo ceremonial y lo moral. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos escuchen su palabra. Esa es la ley moral. Dios específicamente ordenó a su pueblo del Antiguo Testamento que descansara los sábados y que guardara todas las leyes relacionadas. Esta es la ley ceremonial que se completó en Jesús, como en Colosenses 2, 16, 17 nos dice. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. ¿Cómo fue Jesús el cumplimiento de esta ley ceremonial? Podemos examinar esto con más detalle en la clase en vivo, pero permita dejarles con esta palabra alentadora de nuestro Salvador en Mateos 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. En Jesús encontramos verdadero descanso para nuestra alma todo el tiempo. Por lo tanto, se complace cuando por amor a Él y su palabra nos reunimos con otros para adorarle y escuchar su palabra cualquier día de la semana. Disfrute preparándose para su clase en vivo. Dios los llene de bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Vamos a volver al PowerPoint. Ahí está. Primero, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al video y su contenido? Bueno, si no... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Vamos a hacer las preguntas de repaso relacionados con el video. Entonces, primera pregunta es, ¿cuál es el tercer mandamiento? Entendiendo que, como vimos en el video, hay partes que no son ley moral del tercer mandamiento en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Queremos aquí simplemente resumir o decir lo que es el tercer mandamiento en cuanto a la ley moral que aplica a todos. ¿Quién recuerda cómo se dice qué dice el tercer mandamiento? Guardar el día de reposo. Para santificarlo. Santificar significa separarlo para el propósito especial que tiene. Muy bien. Ya, vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? ¿Alguien quiere buscar Mateo 4:4? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. ¿Qué nos enseña este versículo? En cuanto a tercer. Adelante. La importancia de oír y vivir y recibir la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué significa la parte no solo del pan vivirá el hombre? ¿Significa que el pan no vale nada?
No, que además del pan, espiritualmente tenemos que reforzarnos con la palabra de Dios, no solo de alimentos, sino también con la palabra de Dios. Ok. ¿Quién puede ayudar a Cristina en su forma de indicar eso Yo, que ella ha dicho? yo creo que, mi Adelante. hermano, pienso de que como nosotros somos compuestos de carne, espíritu y eso, la palabra allí lo que también nos quiere decir es que como nos alimentamos físicamente, necesitamos de tener la palabra para alimentarnos espiritualmente. El video nos hablaba de que una persona puede vivir sin agua menos tiempo que con pan, sin pan. Y decía el hermano que la palabra es alimento y agua espiritual para nosotros. Entonces, Sí, todo adelante. nuestro sistema para crecer espiritualmente y para estar agradecido con Dios diariamente, debemos basarnos a lo que es la palabra de Dios. Usted bueno, dijo lo mismo que Cristina, pero usted ha dicho debemos recordar y observar la palabra de Dios. Cristina ha dicho, además de comer físicamente, tenemos que usar la palabra de Dios para comer espiritualmente. ¿Cuál es el problema? O sea, es correcto. O sea, el Mateo 4:4 habla de los dos tipos de comida, pan física o comida física y pan y comida espiritual, comida y agua espiritual. Pero ¿cuál es el problema en la forma de presentarlo, tanto Cristina como Edinson? En forma de ley, tenemos que. Ok, sí. Ahora, viendo lo que Cristo hizo por nosotros, que Él cumplió, Él usó la palabra de Dios correctamente por nosotros, ya llenos de gratitud por Él, vamos a cambiar ese tenemos que o debemos por Él, ya queremos. Nosotros vamos a querer no solo comer físicamente la comida física, sino también aprovechar la comida espiritual que Dios ha suministrado por su amor. Entonces vamos a tratar de cambiar ese tenemos que o debemos por Él, queremos hacer. Sí, Queremos hacer, okay. sí, pastor. Pero fuera de eso, sí, las respuestas eran muy buenas. Sí, pastor. Bien. ¿Algo más sobre esta pregunta? Bien. Próxima pregunta. Sí. Hermano, Pablo dice de que debemos de desear la leche espiritual, Sí, no sí, adulterada. la Biblia usa mucho debemos, pero ¿cuál es el propósito principal? Y si estamos usando ese propósito principal, sí se puede usar debemos, pero no debe ser para motivarnos a cumplir los mandamientos, ¿sí? Y la palabra debemos hacer tal cosa, estamos tratando de motivarnos a hacer. ¿Qué está indicando Pablo cuando dice debemos ahí en el versículo que usted citó? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Él está ya recitando una ley. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Mostrar que no lo hemos hecho. Correctamente. Entonces, la palabra debemos tiene ese fin. Si la Biblia dice debemos hacer tal cosa, su propósito es mostrar que no lo hemos hecho, ¿sí? No es motivarnos a hacerlo, es mostrarnos que no lo hemos hecho. Y eso indica claramente Romanos 3:20. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando se usa la palabra, y se puede usar, mira, debemos hacer tal cosa, pero ¿lo hemos hecho? No. Entonces sí, es correcto usar debemos en ese sentido, en ese contexto. Pero cuando queremos motivar a las personas a hacer algo, entonces ya es mejor usar por gratitud, vamos a querer hacer esto. ¿O qué queremos hacer en gratitud a Dios? Cuando nuestro propósito, ¿sí? Ya.
Listo. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Sí, la Biblia tiene mucho exhortación. Debemos esto y tenemos que también usa, pero su propósito cuando usa esos términos es mostrarnos nuestras fallas. Si queremos ver la verdadera motivación para hacer las cosas, Hebreos 12 indica eso. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y por ella Sí, sirvamos al Señor. Entonces, eh, cuando queremos sí. motivar a la gente a actuar, ahí es la gratitud, el deseo de hacer que el Espíritu obra en nosotros. ¿Sí? Ujú. ¿Entendieron la diferencia? Sí, pastor. Ok, muy bien. Entonces, ahora esta pregunta, según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Alguien recuerda? Apartar un día para eso. ¿Solo un día? No, esa cita de Martín Lutero no habló de ningún día. Oyendo la palabra de Dios, prestándole atención y Ok. algo así. No despreciándola. Ajá, no despreciándola. O sea, Y ahí mismo asistiendo. Martín Lutero usa la palabra, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la predicación de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Ahí usa la palabra debemos. Pero ¿con qué fin? Él supo que el propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Entonces, cuando él usa también debemos hacer tal cosa, es para mostrarnos, para ayudarnos a comparar nuestra vida con lo que el mandamiento exige. Y al hacerlo, vamos a llegar a la conclusión, uy, he fallado mucho. ¿Sí? Entonces, usar debemos es correcto cuando nuestra intención es mostrar el pecado, ¿sí? Pero cuando queremos motivar a la gente a actuar, ahí vamos a usar queremos por gratitud. ¿O qué vamos a hacer por gratitud? Cosas así. Pastor, ahí se habla normalmente de que el séptimo día de descanso, el día sábado, pero pues debiera ser normalmente todos los días, pero pues se hace es los domingos. No entiendo allí eso. En nuestra iglesia, muchas veces hay más de un culto. Hay casi siempre los domingos, pero hay también otros días. Entonces, sí se puede cualquier día. ¿Por qué se escogió el domingo? Y eso comenzó muy temprano en la iglesia cristiana primitiva. Es porque Jesús se había resucitado. Entonces comenzaron a reunirse el primer día de la semana para recordar su resurrección. Hoy día ha llegado a ser una costumbre en muchas iglesias hacerlo los domingos y por eso muchos tienen libre de trabajo, muchas empresas, no todas, pero en épocas pasadas, sí, casi todas las iglesias respetaban eso y daban libre ese día. Entonces era el día más conveniente para muchos y todavía sigue para la mayoría siendo el día más conveniente. Entonces, sí, muchas veces se separa el domingo como un día especial hoy en día para escuchar la palabra de Dios. Pero en Bolivia, no por el mandato de Dios, pero porque es más conveniente para la mayoría de la congregación y tienen sus cultos los sábados en la noche. Entonces se puede cualquier día que sea más conveniente para los que se congregan. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan por turno, por guardia, que a veces tienen los sábados y los domingos que trabajar? Bueno, no vamos a hacer ley absoluta. Sí, mientras pueden asistir algunas veces cada mes o cada periodo, no vamos a decir que están quebrantando la ley. Pero si eso sigue continuo, eso sería oportunidad para la persona a analizar el primer mandamiento. Podría ser que su trabajo ya ha llegado a ser su Dios. Y podría pensar, pero mi familia depende de eso. Depende. Si yo dejo este trabajo, quizás no encuentre otro. Esas preguntas pueden entrar, pero no hay excusa válida por no dejar de congregarse. Aun si el tiempo, el día de la reunión es cuando uno tiene mucha dificultad para
asistir. En Hebreos 10 simplemente dice, no dejen de congregarse, como es la costumbre de algunos, sino si hay que reunirse, no hay que, pero es mejor reunirse regularmente para exhortar. Entre más que se vea acercar el día, o sea, el día del juicio final. Y si el día estaba acercándose en esa época, mucho más hoy en día. Entonces ahí, sí, eso es un mandato. No dejen de congregarse. Entonces la persona que ya por su trabajo no se congrega nunca, ya sí está pecando. Y eso ya ha llegado a ser su prioridad. Y es mejor dejar tal trabajo, confiando en que Dios proveerá. ¿Sí? ¿Entienden? Ujú. Pero no Sí. vamos a hacer ley absoluta de que tiene uno que congregarse todas las veces que hay culto. Pero sí esperamos que su deseo sea hacer eso por gratitud a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que aprovechemos todas las oportunidades posibles para atender su palabra, porque esa es la comida espiritual. Y aun si no recibiendo la comida 2 veces al mes, no estamos tan bien espiritualmente como si la recibiéramos por lo menos una vez cada semana. Y después también en las casas. Y si me quedo en la casa y veo un programa por televisión de la Esas palabra, son posibilidades hoy día. Desafortunadamente, la gran mayoría de las predicaciones por televisión, y vamos a tener una pregunta sobre eso, son de falsa doctrina. Son evangélicos y vienen con eso de la decisión. No bautizan a los infantes, no entienden correctamente la Santa Cena, hablan del rapto y del milenio y cosas así, y de ayunos y diezmos. Todo eso va a estar en esas predicaciones mayormente y eso perjudica espiritualmente. Entonces, no, creo que no es muy bueno usar eso, pero nosotros tenemos también, y creo que ustedes saben, tenemos una iglesia en línea y cada domingo hay culto que se puede asistir y ahí se va a escuchar la verdadera palabra de Dios. Es en Iglesia Luterana Cristo, se llama el sitio en internet donde se encuentran esos cultos. ¿a Entonces, qué hora? a las 9 horas de Colombia. Entonces, cada uno tendrá que ver en su propio país cuál sería la La hora. hora. Sí, creo que en Venezuela sería una hora antes, Sí, a las 8. ya a las 8, sí. Y en Bolivia sería una hora después, a las 10. Bueno, a propósito, bienvenido Abel, también veo que usted se ha unido. Y Renzo también. Veo que mientras el video Buenas noches, estaba. profesor. Muchas gracias. Ok. Bienvenidos a la clase. Bien, eso es la cita de Martín Lutero. Vamos a la próxima pregunta. Que hemos ya hablado mucho, pero lo presentó en una forma un poco diferente en el video. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios? ¿Quién recuerda? Recordarnos que somos Prepararnos para el pecadores. mensaje de la salvación. Ok, Ah, y sí, eso es lo que el video dijo. Pero ¿cómo es que nos prepara la ley para el mensaje de salvación? Mostrándonos que, haciéndonos entender que no hemos cumplido. correcto, mostrarnos el pecado. O sea, actúa como espejo para mostrarnos el pecado y lo grave que es, lo que merecemos, es decir, la ira de Dios por nuestros pecados y todo eso nos hace sentir mal y llena nos pone un vacío en nosotros y hay un deseo de una solución. Y ya viene el Evangelio y nos da esa solución. Entonces ya el Evangelio llega a ser muy dulce y agradable a la persona que ya ha reconocido sus muchos pecados. Entonces sí, sirve como preparación para el Evangelio. Y el Espíritu Santo lo usa para obrar el arrepentimiento. Y arrepentimiento es eso, la primera parte, tristeza por los pecados, ¿sí? Sentir vergüenza por los pecados. Eso es arrepentimiento en su forma
más básica y estrecha. Bien. Profesor, también está ahí la contrición, ¿es verdad? Bueno, tristeza es sinónimo a contrición, sí, a eso. A contrición, sí, correcto. Tristeza por el pecado, eso es contrición. Gracias. Entonces, Profesor, tengo una pregunta. sí. ¿Qué pasa si las personas no se arrepienten? O sea, no existe contrición, no existe arrepentimiento. Bueno, Y luego entonces se le ya. presenta el evangelio. Va a rechazarlo porque no recibieron la preparación, o sea, rechazaron la obra preparatoria del Espíritu Santo por la ley. Y al rechazar eso, no va a tener ningún sentido el mensaje de perdón de pecados si no están reconociendo pecados, sus pecados. ¿Sí? Entonces, sí, no va a tener ningún efecto el Evangelio si la ley primero no ha tenido su efecto. Correcto. Era eso, ¿verdad? Sí, eso puede suceder, ¿no es verdad? Claro. Generalmente sucede eso con muchos. De hecho, en la mayoría, esperamos que no pase en la iglesia con los cristianos, que cuando la ley se predica en el culto, se sometan y estén dispuestos a reconocerlo y entender que es una parte importante del mensaje total. Y que, pero entendiendo también que después de escuchar la ley, van a escuchar también en un verdadero culto, en un verdadero sermón bien preparado, van a recibir y escuchar también la solución que presenta el Evangelio de todo lo que Cristo hizo. Mejor sería que en el sermón se ve tanto la obediencia activa de Jesús, lo que hizo en su vida para obedecer la ley de Dios por nosotros, y la obediencia pasiva, lo que sufrió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Entonces, cada sermón es mejor que tenga esos dos ingredientes del Evangelio también. ¿Alguien comentó más? Si no, Profesor, sí, adelante. Profesor, muchas veces en una prédica se presenta la ley en un 80% y el evangelio en un 10% o incluso en un 5%. ¿Se puede hacer 50% de ley y 50% de evangelio? No es tiene que ser así siempre? no es asunto de porcentajes, Abel. A veces se necesita, por lo duro de nuestro corazón, a veces se necesita un enfoque grande en la ley para que reconozcamos el pecado, que es difícil reconocer por el viejo Adán que está en nosotros. Y a veces en más poco tiempo, el Evangelio puede presentarse en una manera tan dulce que sí es realmente dominante, aunque tiene menos porcentaje de tiempo. ¿Me entiende? La Biblia no pone esa regla de porcentaje de esto. Es correcto que el Evangelio es mejor que domine, pero a veces puede dominar. Yo prediqué una vez un sermón y 90% era ley, pero al final estaba descartando con esto, aquello, para llevar a desesperación. Pero al final presenté en 1 minuto el Evangelio, que es respuesta a todo lo anterior, y vi la sonrisa que entró en las caras de todos en la congregación. Entonces, en ese sermón creo que el Evangelio dominó porque el otro estaba descartando, estaba llevando a la desesperación, pero finalmente vino la solución y fue presentado de tal manera que se vio la alegría que estaba en las caras de las personas. Entonces, es posible aún eso. Entonces, no vamos a limitar a porcentaje. Claro, aún los predicadores sanos podrían equivocarse y enfatizar demasiado uno o el otro, no dar suficiente tiempo a la ley o no dar suficiente tiempo al Evangelio. Son pecadores, no son perfectos tampoco, pero mientras incluyan los ingredientes, hay provecho para la congregación. Sí, van a ser enfrentados con la ley, eso es importante, y después van a ver los dos aspectos del Evangelio, y luego ley como guía, ya contando con el hecho de que están agradecidos,
para ayudarles a ver cómo podrían agradecer a Dios ya en su vida. ¿Sí? Sí, y entonces a eso se refiere Martín Lutero cuando dice que una persona que da una prédica, llega a ser, llega a ser realmente un doctor cuando sabe manejar muy bien la ley y el evangelio. Sí, y lo que quería decir es que nadie lo hace perfectamente. Sería un Sí, pues, santo si lo hiciera perfectamente cada vez. Y no, ninguno de nosotros podríamos clasificarnos como doctor de teología, entonces en ese sentido, tampoco yo. Pero gracias a Dios que Él nos ayuda a proclamar y enseñar la teología a pesar de nuestras debilidades y a veces un enfoque no completamente correcto en cuanto a la ley evangelio. Claro, nuestro deseo es siempre mejorar y hacerlo mejor por gratitud. Buenos puntos, Abel. ¿Algo más? Entonces, ahora esta pregunta, ¿por qué es el evangelio buenas noticias? Porque eso es el significado de la palabra, buenas noticias. ¿Por qué es una buena noticia? ¿Qué enseña el evangelio para que sea considerado como buena noticia? El cumplimiento Salvación. en Cristo. No entendí completamente. El cumplimiento perfecto en Cristo de la voluntad de Dios. Ok, y eso es la primera parte de su misión. Entonces la atribuye a nosotros en cuanto a que al haber aplicado la ley de que no hemos hecho en Cristo, ya está satisfecha la justicia de Dios. Y otra cosa más para que Dios esté completamente satisfecho. Una cosa importante es que Él sí obedeció toda la voluntad de Dios, o sea, su santa ley por nosotros como nuestro sustituto, y nos lo atribuye. Eso es fabulosa noticia, porque Dios exige vida santa y no la hemos hecho. Pero cuando el Evangelio dice, Cristo lo hizo por ti, ¡ay, qué consuelo! ¡Qué agradable es eso! Que sí tengo un cumplimiento en mi cuenta. Tengo una obediencia que Dios acepta, la de Jesús. Y es mía. Pero a la segunda parte, ¿qué más hizo que también es buena noticia? Murió por nosotros. Sí, sacó nuestros pecados, porque esos no podían quedarse en la cuenta, porque si se quedaran, también hasta su obediencia perfecta se contaminaría con lo malo nuestro. Entonces, a la misma vez, al mismo tiempo que consignó su santidad en la cuenta, sacó lo malo nuestro y lo pagó en la cruz del Calvario. Así quedamos limpios. En base a eso, Dios nos ha declarado inocentes, santos, perfectos ante Él. Personas que Él acepta y deja entrar a su reino celestial. Qué buena noticia que Cristo lo ha hecho todo. Lo cual nos lleva a querer no seguir en el pecado, como algunos piensan, sino luchar contra el pecado, pero por gratitud, no por necesidad ni obligación, y luchar para servirle y obedecer estos mandamientos. Muy bien. Ya vamos a desarrollo de la lección 4, o sea, esta lección sobre el tercer mandamiento. Ya el video presentó, ya vamos a desarrollar un poco más. Moisés, y en la imagen ahí está Moisés, a veces no se sabe cuál líder de la Biblia es, pero vamos a decir que es Moisés, el líder de los israelitas cuando salieron de Egipto, dijo en sus últimos mensajes al pueblo, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Deuteronomio 32:47. Esa declaración es muy cierta. Hoy estamos estudiando el tercer mandamiento y cómo trata nuestra relación con la palabra de Dios. Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones,
Sabemos que Dios existe y que es poderoso y sabio por esos medios. También aprendemos, especialmente de nuestras conciencias, que somos culpables de quebrantar la ley de Dios y que merecemos su castigo, tanto ahora como en la eternidad. Sin embargo, sin la Biblia no tendremos ninguna información acerca de nuestra salvación. Ningún árbol nos habla de Cristo y el perdón que Él ganó, la vida perfecta de Él. Ningún árbol nos habla del cielo, de lo que gana el favor de Dios. Ninguna flor, ni nada en la naturaleza, ni en nuestra conciencia nos indica esas cosas. Entonces, nunca sabremos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros sin la Biblia, la palabra escrita. Estaríamos perdidos sin esta Biblia, sin la palabra, y no tendríamos esperanza eterna alguna. Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos y a través de su palabra aprendemos acerca de esa salvación. Queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, ese es el desarrollo de la lección. Ya vamos a ir a las preguntas de aplicación de toda la lección. Primera pregunta. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿O de qué maneras? Sería mejor decir. ¿Alguien? Para ayudarnos, vamos a ver Hebreos 10:25 para comenzar. Creo que es un versículo muy familiar. Yo lo cité parte de ese versículo anteriormente. Dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo es que quebrantaríamos el tercer mandamiento viendo este versículo como espejo? Cuando nos hemos congregado y aún congregándonos, no le prestamos atención a la palabra de Dios. Ok, muy bien. Y a veces tampoco, porque otro propósito de reunirnos es animarnos y exhortarnos mutuamente. Y a veces asistimos, pero nos quedamos solos y quizás no saludamos o no preguntamos los problemas de los otros. O si hay un pecado que está tratándose de hablar, enfrentar eso o llamar a la persona para tener una visita con él. A veces no cumplimos esas partes que son importantes en cuanto a congregarnos. Lo principal, claro, es escuchar la palabra de Dios, pero a veces al no congregarnos o hasta cuando nos congregamos, olvidamos algunos de esos propósitos de asistir. Rey David decía que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ajá. Y hay un texto también donde dice, yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Ajá. Yo pienso de que lo que en sí el Señor nos pide a nosotros es eso, de que en gratitud podamos estrechar ese lazo de hermandad, que a Ajá. veces, muchas veces nosotros nos aislamos de los demás hermanos y a veces nos sentimos solos. En mis años de liderazgo he podido mirar muchas veces esa situación dentro de los hermanos, ¿ya? De que a veces se congrega, pero se congregan en una forma como a la ofensiva, como si que todos los que fueran a estar en la congregación
estuvieran como apuntándolo a él y él va como algo a la ofensiva, no dispuesto y abierto a glorificar a Dios y en gratitud ofrendarle a Dios una adoración, una alabanza, sino que se sienten completamente aislados. Y yo creo que allí cabe lo que Pablo está diciendo. Aún nos congregamos, pero no estamos congregándonos en gratitud a Dios. Sí. O con esa alegría que mencionó, y gozo de asistir. A veces al asistir hay quejas. Ay, otra vez, hora de culto. ¿Qué otras cosas podría estar haciendo? Pero toda apariencia es que está cumpliendo al ir, al vencer esos pensamientos e ir. Pero aún así, no es la obediencia perfecta que Dios... Y en esta parte estamos viendo nuestros pecados y de qué maneras quebrantamos. Y usted mencionó también, si nos quedamos aislados o simplemente como fariseos, poniéndonos como mejor con los demás y siempre criticando todo lo que pasa. Eso también son pecados que Dios no quiere que sea así cuando asistimos. Buenos puntos, gracias. Vamos a ver el próximo. A ver si aquí hay. Creo que aquí hay. Santiago 1, 22 al 24. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Entonces, ¿de qué manera quebrantamos el tercer mandamiento según este versículo? No obedeciendo su palabra. Sí, o sea, escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos. Y nunca lo hacemos, pero ninguno de nosotros perfectamente. Entonces, este versículo también nos ayuda a enfrentar el hecho de que también es otra falla que tenemos hasta al ir y asistir y escuchar la palabra, no la ponemos en práctica. Y aun cuando lo hacemos, no lo hacemos con la motivación correcta, a veces por obligación, sentido de obligación o para ganar el favor de Dios, y no con completo amor y gratitud. Hasta nuestra gratitud nunca es perfecta. Entonces, hay mucho que podemos reconocer viendo lo que es la voluntad de Dios y su deseo en cuanto a congregarnos. Próximo. Salmo 1, 2. Dice que se deleita en la ley de Dios día y noche, medita en ella. Bueno, similar a lo que Edinson había dicho antes, es otro versículo similar. ¿Cuál pecado vemos al ver este versículo? Dice poco aprecio a la ley de Dios. Ok. Y aquí la ley es una palabra que se usa por toda la palabra de Dios, no solo los mandamientos, sino toda la palabra de Dios. Pero muchas veces, pues no deleitamos en la palabra de Dios tanto como Dios quiere o perfectamente como Dios quiere. Entonces ahí también hay pecado de nuestra parte. Y uno más importante, ya habíamos mencionado este versículo la semana pasada, pero aquí vamos a repetirlo con referencia a este mandamiento. Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. ¿De qué manera? Aun si estamos asistiendo a una iglesia, ¿qué pecado podemos ver en este versículo? Cuando notamos una doctrina falsa, lo enfrentamos. Hablamos a la persona que predicó falsa doctrina de su error con amor, no como crítica, no como mejor que otros, pero en amor porque la falsa doctrina perjudica y hace daño. Eso hacemos. Y si sabemos que nuestra iglesia está enseñando continuamente falsas doctrinas,
Y después de exhortar, estamos dispuestos de apartarnos de ellos por amor, para mostrar que es un asunto serio de la doctrina falsa que están enseñando. Y mencionamos la última vez, en muchas de las iglesias cristianas hoy día hay falsa doctrina. Falsa doctrina en cuanto al bautismo de infantes, falsa doctrina con respecto a la Santa Cena y sus beneficios, falsa doctrina en cuanto a los últimos tiempos. Muchos, la mayoría creen en el milenio y el rapto antes del juicio final de Cristo. Insisten y obligan a las personas a los diezmos, que ya no es obligatorio para el Nuevo Testamento. Hablan mucho de ayunos y enfoquen toda la atención en esas cosas, vigilias. A veces mucho enfoque en milagros en lugar de simplemente la palabra de Dios. Entonces, cuando notamos esas falsas doctrinas en nuestra iglesia, estamos dispuestos a exhortar, como ha dicho Hebreos 10, y separarnos si insisten en seguir esa falsa doctrina. ¿Qué piensan? Vemos ahora también cómo utilizan mucho los términos de profeta y apóstoles, como si tuvieran correcto. más. Como estuvieran todavía apóstoles, ya no hay. Hubo 12, 13 si incluye a Pablo, 14 si incluye Matías, el reemplazo de Judas, pero ya no hay más llamados por Jesús directamente. Un apóstol correctamente, según su definición, es uno llamado directamente por Cristo para llevar a cabo la dirección en la iglesia. Entonces, ya no hay esos. Hay pastores, maestros, evangelistas, hay muchas otras formas de ministerio, pero no apóstoles como las hubo en la época de Jesús. Entonces, sí es también una doctrina falsa. Decir que estos ya son apóstoles llamados por Dios y ellos son los dirigentes finales, como los apóstoles en esa época. Eso no es correcto. Tiene razón. Pero aquí el punto es, cuando notamos esas cosas, ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer? Nuestra gratitud. Hermano. Sí, adelante. Yo creo que se puede hablar en privado con las personas y manifestarle la inquietud. Claro, primero es buen paso hablar en privado primero. Claro, si la predicación falsa fue pública, ahí Pablo indica que lo debido es también llamar su atención públicamente. Pero también se puede hacer privadamente, especialmente si no fue una enseñanza pública, pero uno se dio cuenta de que cree algo falso y entonces quiere una reunión con la persona. Pero siempre lo hacemos, siempre exhortamos cuando hay estas falsas doctrinas. Yo creo que lo importante es ayudar a aquella persona de que salga de su error, ¿cierto? Primero, sí. Primer paso es ese, sí, claro. Sí, ayudándonos. Y me hace recordar un texto bíblico que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ajá. Y muchas veces lo que sucede en eso es que esta gente se aprovechan de gente indocta para sembrar sus ideas, sus caprichos, sus fábulas, como lo dijo Pablo en Timoteo, que los postreros tiempos llegarán hombres que enseñarán según su propia concupiscencia. Ajá. Y se aprovechan de personas indoctas para ellos actuar conforme ellos quieren. Y prácticamente hay un viejo adagio por acá que se dice que en ciudad de ciego, el tuerto es el rey. Da a entender de que no quieren de que la gente o los feligreses, las personas que lleguen, tengan un conocimiento pleno de la palabra. Siempre le están ocultando la verdad de lo que es la palabra para poder ellos estar establemente en el poder. Edison, porque ya estamos llegando al final del tiempo. Sí, pero aquí, Edison, eso sucede mucho, pero estamos hablando con ustedes.
¿Qué pecado les lleva a reconocer ustedes propios cuando ven este versículo? ¿No hay tales ideas erróneas en algunas de las iglesias a las que ustedes asisten? Y están siempre exhortando con amor, con ternura, mostrando esos errores y son dañinos. A veces no lo hacemos de la forma de pronto como debíamos de hacerla. ¿ya? Ok, muy Pero bien. sí se puede estar mostrando. Yo me recuerdo que en uno de los cursos que hicimos ya pasado, un día enseñaba en la iglesia sobre eso y hubo bastante incomodidad. Sí, ¿ya? claro. Cuando Eso yo me causa. puse a trazar lo que en sí la palabra estaba mostrando en esa parte, cuando estamos hablando de la perfección, de que nosotros somos perfectos, no que estamos en proceso de perfección, sino que somos perfectos porque el Señor es perfecto, ¿ya? Entonces, Pero muchas veces con perfección propia, ¿o de qué manera somos perfectos, Edinson? con la perfección que el Señor nos dio, Ok, siendo muy Él bien. nuestro, Sí. Ok, ¿ya? muy bien. Entonces, Sí. eso despierta incomodidad porque la idea, lo que se ha sembrado es algo muy diferente a la realidad bíblica. Entonces, Sí. de pronto nosotros pecamos por omisión, Ajá. ¿ya? Muy Pecamos bien. por omisión porque estamos viendo de que se está enseñando lo que no dice la palabra y lo Ajá. estamos también nosotros patrocinando en ciertas Dejando partes, que sea así. dejando que se haga eso. Ajá. Entonces yo creo que es necesario pararnos en la brecha y decir, hasta aquí, vamos a vivir la palabra vamos a ver qué vamos a hacer, porque Sí. es necesario pararnos en la brecha y decir lo que la palabra en sí está diciendo hoy en día. Sí, es lo que Dios quiere. No vamos a hacer por obligación, pero por gratitud a Él. Pero sí, sí, muchos piensan que todo esto debe ser fácil y no lo es. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Y está hablando de eso. Cuando uno da testimonios, cuando uno enseña lo que es la verdad, cuando una persona ha escuchado otra cosa muy diferente, causa incomodidad. Y van a resistir muchos. Y muchas veces echan a uno. Eso me ha pasado. Me han echado por enseñar la verdad de la palabra de Dios. De una congregación, Abel lo sabe, una congregación más grande en Bolivia, me echaron cuando me habían invitado para enseñarles la verdad, pero cuando comenzó a hacer y cuando se dieron cuenta que estaba incluido, no lo querían y me echaron. Y otros también, y él es uno también que salió de ahí. Entonces, sí, va a ser difícil. No nos agrada cuando proclamar la verdad es algo resistido y se ponen enojados y en contra. Nosotros queremos vivir en paz con todos, pero a veces eso vivir en paz significa que necesitamos mantener la boca cerrada cuando vemos errores, no decir toda la verdad. Y así, sí, todo el mundo está en paz, pero así estamos ayudando a que sigan en caminos que les perjudican y hasta pueden llevarles al mismo infierno. Entonces, es muy importante, pero por gratitud a Dios y por la palabra verdadera que nos ha dado, entonces querer agradecerle, sí, metiéndonos en el fuego, se puede decir, y hablando lo que es la verdad, aun cuando resulten consecuencias graves para nosotros. Muy buen punto, Edison, gracias. Pero sí, el punto aquí es que todos fallamos de alguna manera. A veces sí, yo he abierto la boca y hablado, pero hay veces que no. También yo, en mi timidez, me he callado. Entonces, tengo que confesarlo. Y a veces he seguido más tiempo de lo debido dejando que las personas todavía sigan creyendo el error sin enfrentar ya más firmemente. Entonces, esos errores y pecados he cometido también yo. Entonces, si todos podemos pedir a Dios que nos ayude a hacerlo
mejor ver primero lo que dice la palabra. Todo el mundo piensa, no, la unidad es lo más importante, pero mira lo que dice. Jesús dijo, he venido a causar división. Y mire este versículo, sepárense, apártense de ellos. Eso dice la palabra de Dios en ciertas circunstancias. Entonces, es importante, si realmente queremos, por gratitud, ser seguidores de la palabra, ver lo que dice y pedir a Dios que nos fortalezca para hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque lo que Él quiere es lo mejor finalmente. Eso es lo que más saludable espiritualmente. Estar en la verdad de la palabra es mucho más saludable espiritualmente que estar siempre rodeado de errores contra la palabra de Dios, cosas que contaminan el mensaje de salvación, enseñanzas que hacen parecer que el hombre tiene algo que hacer para su propia salvación. Y muchas de las enseñanzas falsas incluyen cosas así. Entonces, el amor es hablar y después hasta separarse si las personas rechazan lo que uno ha presentado con persistencia. Bien, hasta ahí ese punto. Ya vamos a la próxima pregunta. Jesús en nuestro lugar. ¿Cómo cumplió Jesús este mandamiento, este tercer mandamiento, de no despreciar la palabra de Dios, sino oírla con alegría regularmente? ¿Cómo cumplió Él este mandamiento en nuestro lugar? ¿Cuál fue su costumbre cada fin de semana cuando entraba en una ciudad? Buscar la sinagoga. Exacto, entró en la sinagoga como era su costumbre, dice Lucas 4:16. En Lucas 2:41 al 47 es la historia de Jesús a los 12 años. Entonces fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y Jesús se quedó ahí, ¿verdad? Entonces mostró que su prioridad era la palabra aún por encima de su familia. Y aun cuando María le criticó, dijo, ustedes debieron saber que en los asuntos de mi padre voy a estar. Entonces su prioridad era eso y era por nosotros como nuestro sustituto. Él sí. ¿Sí? No estoy escuchando. Todavía no escucho. Siento mucho. El sonido no está entrando. Entonces voy a seguir. Si después puede, su sonido funciona mejor, puede volver a hacer su pregunta. Entonces, y Juan 8:46, dijo Jesús, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Ese versículo también muestra que no solo con respecto a este mandamiento, sino con respecto a todos los mandamientos, Jesús llevó esa vida perfecta por nosotros y su obediencia es atribuida a nosotros por la fe en Él. Una pregunta más. Que en cuanto al día sábado, y los adventistas todavía insisten en que hay que adorar a Dios y dejar de trabajar el día sábado. Entonces, sí, claramente Dios quería que los israelitas del Antiguo Testamento adoraran los sábados y dejaran de trabajar ese día, porque ya no tenemos que orar los sábados. Esa parte de y sí, ellos tienen razón, los adventistas, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, eso de adorar el día sábado y no trabajar era parte de la ley, de este mandamiento. Pero necesitamos recordar, el video lo mostró, cuáles son los 3 tipos de la ley que hay. ¿Alguien recuerda? Civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y en este caso es ley ceremonial del pueblo judío. La parte del día es ley ceremonial. Ya tenemos libertad con respecto al día. Y la parte de no trabajar también era ley ceremonial. Y eso sabemos de Colosenses 2, 16 y 17, que dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, luna nueva, o los días de reposo. Todo esto no es nada más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo.
Entonces, si realmente fuera todavía parte de la ley moral, sí, podrían criticarnos o juzgarnos por no observar el día del sábado. Pero esto dice, nadie os juzgue. Quiere decir que tenemos ya libertad. Entonces, eso es dejar que la Biblia se interprete a sí misma y nos ayude a ver lo del Nuevo Testamento, qué parte de la ley del Antiguo Testamento es ley moral y qué parte es solo ley ceremonial o ley cívica. Muy bien. Y me llamó la atención en el video. En el video decía que Dios no necesita descansar, ¿cierto? Sobre el día de descanso. Dice, Dios no necesita descansar. Lo que necesitamos descansar como nosotros, ¿cierto? Y por eso el día de descanso. Y dice en el video dice, y el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y de hecho, el sexto día, Dios sí hizo trabajo. ¿Cuál trabajo hizo? ¿Qué trabajo dejó de hacer? Pero ¿qué trabajo siguió haciendo aún en el séptimo día? ¿Quién puede pensar en eso? Primero, ¿de qué? Cuando él dijo descansó el séptimo día, ¿de qué trabajo descansó? ¿Qué estaba haciendo los 6 días antes? La creación. La creación. Entonces, de esa obra descansó. Pero ¿qué obra siguió haciendo? Y si no lo hubiera hecho, todo se habría venido para abajo. Llamamos esa obra que siguió haciendo obra de la, ¿quién sabe la palabra? Preservación. Él tuvo que seguir trabajando, manteniendo los átomos, ¿sí? Funcionando como deben funcionar, ¿sí? Con los electrones, haciendo rodeos sobre los neutrones en el centro, ¿sí? Entonces, si no hubiera hecho, esos átomos explotaría, o sea, se desintegraría. Y si el átomo se desintegra, toda la materia se desintegra. Entonces, él estaba manteniendo la Tierra en su rotación para que hubiera 24 horas cada día, 12 de día, 12 de noche. Estaba manteniendo el sol y las estrellas en su lugar. Todo lo estaba manteniendo. Eso es su obra de preservación. Eso no dejó de hacer, ni pudo dejar de hacer. Entonces, cuando dicen de todo trabajo hay que descansar el día porque Dios descansó, no. Él dejó de una parte de su trabajo, pero siguió otra. Es algo que se puede usar también con los adventistas cuando hablan así, que ni Dios descansó del todo el séptimo día. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Lo más importante es que el día de reposo señalaba el verdadero reposo espiritual que encontraríamos en Jesús. También Hebreos 4, 1 al 13 confirma el descanso espiritual al cual señalaba el día de reposo del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Si no, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias por esta oportunidad de reunirnos y tener esta clase en base al tercer mandamiento tuyo para distinguir también qué parte realmente es mandamiento para todos nosotros y qué parte de lo que dio a Israel era solo ley ceremonial que no aplica a nosotros. Y tu misma palabra nos enseña estas cosas y nos muestra qué parte es ley moral, qué parte no es y no aplica ya a nosotros. Entonces, ayúdanos a ver estos contextos de la palabra cuando vamos a interpretar o llegar a entender qué es el significado verdadero usando todo el contexto de la Biblia. Para hacerlo claro, vamos a necesitar leer y estudiar tu palabra muchas veces. Si solo leemos la palabra una vez y ya pensamos, ya he leído todo, ya sé todo. No, no va ya a poder unir todos los contextos de todos los versículos.
Pero si la persona lee toda la Biblia 10 veces o más, ahí sí va a encontrarlos y recordar los contextos de cada porción de la palabra de Dios y va a llegar a lo que es realmente el sentido verdadero de esa porción de tu palabra. Entonces, tanto para nuestro conocimiento como para nuestra vida espiritual, pido, Señor, que nos des esa actitud por gratitud a ti, de aprovechar la palabra siempre cuando podamos. Cuando hay una iglesia que enseña correctamente, ayúdanos a asistir. Si hay una que no enseña correctamente y hemos sido miembros, ayúdanos por amor a ti y por amor a ellos a enfrentar esos errores, mostrar bíblicamente que no es así y eso perjudica la verdad de la palabra y perjudica la salvación, porque cada error doctrinal perjudica hasta la salvación. Alguien puede vivir un cierto tiempo rodeado por cierta doctrina falsa, pero al final eso es como un gangrena, un cáncer que va comiendo y destruyendo hasta destruir toda la fe. Entonces es un asunto muy importante y por eso nos has pedido hacer algo que a veces para nosotros parece falta de amor y eso es exhortar con firmeza, pero después hasta separarnos de tal iglesia si sigue persistiendo en sus errores. Entonces, ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a ver el amor como tú lo enseñas. Y a veces el amor nos lleva a hacer cosas que hasta desagradables y que las personas no entienden y van a criticar y van a enojarse cuando lo presentamos, aun cuando es por amor. Pero ayúdanos por gratitud a ti. Nuestro amor, sí, primero tú quieres que sea para ti y después también para los demás. Entonces, ayúdanos por amor a ti, por gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, luchar para obedecer tu voluntad con respecto a este tercer mandamiento y también luchar contra nuestra tendencia pecaminosa en contra de todo lo que tú mandas aquí. Pero gracias que has enviado a Jesús para obedecer esta ley completamente y perfectamente por nosotros y por el hecho de que Él pagó el castigo que merecemos, por el hecho de que no lo hemos obedecido perfectamente. Y de hecho, ya en esta clase hemos visto muchas que hemos fallado mucho en cuanto a todo lo que tú quieres de nosotros en este mandamiento. Gracias por ese perdón que tenemos en Cristo. Y ahora pido que bendigas a cada uno de sus estudiantes en las luchas espirituales que tiene, luchas consigo mismo, con su viejo Adán, luchas para contar y comunicar la verdad de tu palabra a otros, luchas para servirte con sus talentos. Y bendíceles, Señor, en todo lo que hacen. Todo lo pido en el nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. 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 Muy bien. Entonces, la próxima sería el próximo martes, si Dios permite. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Bendiciones para todos. Gracias. Sí, Buenas noches. Señor lo bendiga. lo mismo a Buenas usted. noches para todos. Ok. Bendiciones para todos. Bye, bye.